vamos a poner este tiempo en manos del Señor y arrancar este servicio al Rey de Reyes. Padre Santo, gracias por este día que nos has dado, Señor, por este día tuyo. Te lo queremos consagrar a ti, Señor. Toda la honra y gloria y todo lo que hacemos, Señor, queremos hacerlo para tu gloria. Padre amado, permite que todas las instancias que tenemos en nuestra iglesia para poder estudiar y crecer espiritualmente para tu gloria, Señor, sea de provecho el día de hoy. Permite que todos, Señor, podamos aprender más y crecer en tu obra. En el santo nombre de tu Hijo Cristo. Amén. Pueden pasar a sus lugares de enseñanza. Diego. Anteriormente, hermanos, describimos, voy a hacer un resumen de todo lo que hemos estado viendo en este estudio de las llaves del crecimiento espiritual. Estamos ya por concluir el material, faltaría una llave más para el siguiente estudio, la siguiente sesión, pero anteriormente describimos a la Biblia, la palabra de Dios, como la llave maestra para abrir toda la casa del crecimiento espiritual. Es decir, la Biblia es la llave maestra, ¿verdad? Y eso creo que tenemos que tenerlo bien claro todos nosotros, los que estamos en Cristo, que todo es a la luz de la Biblia y que la Biblia es la llave maestra para todo el crecimiento espiritual. Las demás llaves vienen en consecuencia de la Biblia. También abordamos que la obediencia es la llave para las habitaciones de los criados, aquellos que sirven. Y esa obediencia es donde los creyentes podemos tener gracia de parte de Dios al concedernos privilegios, pero también responsabilidades. Y todo eso, con esa llave de la obediencia, se produce el crecimiento espiritual. Por otro lado, hermanos, en sesiones anteriores estudiamos que la llenura del Espíritu Santo podemos verla como otra llave importante para el crecimiento espiritual, cuando dejamos que el Espíritu Santo llene nuestra vida. También abordamos la importancia que tiene la confesión de pecados como la llave del crecimiento espiritual para poder llegar ante la presencia del Señor confesando nuestros pecados tal como dice la palabra. Por otro lado, siguiendo el estudio, revisamos a la luz de la Biblia que como el amor, la oración y la esperanza también son llaves importantes para que los cristianos crezcamos espiritualmente en nuestra relación con Dios. Esas llaves podrían verse de una esfera menor, pero al final son llaves, consecuencias de una de la otra: el amor, la oración y también la esperanza. Por otro lado, en las últimas sesiones hemos estado hablando de que el estudio bíblico nos ayuda a crecer en la vida cristiana a través de un estudio bíblico profundo, donde podemos crecer para nosotros mismos, los que estamos en Cristo, no quedarnos como bebés espirituales. Y por último, el domingo anterior vimos cómo la comunión con los hermanos es una llave también importante para el crecimiento espiritual y un crecimiento significativo, porque a través de los hermanos, a través del crecimiento espiritual que tenemos con la relación y comunión con nuestros hermanos, nos compartimos los dones que el Señor nos ha dado y eso hace que podamos crecer espiritualmente. El día de hoy continuaremos con la siguiente llave, la penúltima llave en este estudio total del crecimiento espiritual a través de las llaves presentadas por el pastor que de Dios goce, John Fullerton MacArthur, en su libro Llaves del Crecimiento Espiritual. La llave de hoy, que vamos a tratar de cumplir y cubrir para poderla entender el día de hoy, es la llave del testimonio. Una llave que, dice el pastor MacArthur, abre las habitaciones de los niños. La llave del testimonio es una llave que abre las habitaciones de los niños.
Hace bastante tiempo, menciona él, hace bastantes años, dice el pastor MacArthur, relata ahí en el inicio de este capítulo, y lo voy a ver literalmente como él lo presenta. Hace bastantes años, dice él, fui testigo de un intento de asesinato. Dos hombres apalearon salvajemente a un tercero y yo intervine para tratar de detenerlos. Cuando llegó la policía, me preguntaron si estaría dispuesto a testificar contra los hombres que habían apaleado al otro. Y acepté hacerlo. Y con el tiempo me llamaron como testigo de la acusación en un juicio. Después de tomarme el juramento, el fiscal me pidió que dijese en la sala 3 cosas fundamentales: lo que había visto, lo que había oído y lo que había sentido. Esta, menciona el pastor, es una buena definición para ser testigo. Alguien que testifica de lo que ve, de lo que oye y de lo que siente. Son 3 condiciones para un testigo verdadero: lo que oye, lo que ve y lo que siente. Y ese fue el testimonio del apóstol Juan acerca de Jesús cuando dijo: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida, lo que hemos visto y oído, eso os anunciaremos. 1 Juan 1, del 1 al 3. En esto, hermanos, verdaderamente consiste ser testigo cristiano, ser testigo de Cristo. Que podamos decir lo que vemos, decir lo que hemos oído de la palabra y decir lo que realmente hemos experimentado en nuestra vida en Cristo. Es contar a otros nuestra experiencia desde esos 3 ángulos: lo que vemos, lo que oímos y lo que sentimos. La Biblia no considera el testimonio como algo opcional en la vida de los cristianos. Eso hay que dejarlo claro también, y lo vemos ahí en algunos pasajes tales como Mateo 28, 19 y 20, o en Hechos 1, 8, dejan claro que todos los creyentes tienen la responsabilidad de ser testigos de Cristo. Y no solo testigos de Cristo para decir que son cristianos, sino que para hacer las cosas que hacen los cristianos. Porque decir que son cristianos, hermanos, los testigos de Jehová dicen que son cristianos, los mormones dicen que son cristianos, pero lo que hacen es lo que realmente los distingue de ser un testigo. Entonces, son 3 elementos que tiene que tener ese testimonio: lo que oímos, lo que vemos y lo que sentimos. Y no solo lo que decimos, fíjense bien, sino que también lo que hacemos, que es la parte más importante que la Biblia nos dice. No es necesario conocer todas las complejidades teológicas para ser testigos eficaces. El ciego que Jesús sanó en Juan 9 no sabía cómo contestar a todas las preguntas teológicas que le hacían los fariseos, pero pudo decir: una cosa sé, que habiendo sido yo ciego, ahora veo. En el versículo 29 de Juan 9, 25 de Juan 9. Es decir, hermanos, no necesitamos grandes verdades teológicas y dominar esos textos así nomás, sino que más bien ser un testigo contundente de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Fue capaz de contar lo que Jesús había hecho en él. Este ciego fue capaz de contar directamente, sin tapujos, lo que Jesús había hecho en él. Eso es algo que está al alcance de todos los cristianos. Eso es algo que está al alcance de todos nosotros. Por muy poca teología o apologética que sepamos, decir la verdad de Cristo y hacer las cosas que nos dice la palabra es lo que podemos hacer. Los testigos en un tribunal de justicia, no siempre presentan su testimonio de un modo ordenado. A menudo dicen cosas que no vienen al caso. Pero un buen abogado que tenga ese testigo
tomará ese testimonio del testigo y lo aplicará a la causa que está siendo juzgada. Y eso es lo que tenemos en Cristo, el abogado. El Espíritu Santo hará lo mismo con nuestro testimonio, es nuestro abogado, ¿verdad? A través de Cristo tenemos la justicia y el Espíritu Santo es nuestro abogado. Algunas de las cosas que digamos serán probablemente muy acertadas, otras no, ¿verdad? Y ahí es donde vamos con esto de que la teología, la apologética, algunas cosas pueden ser muy acertadas, otras no, pero la verdad de Cristo, eso es lo que nos puede distinguir. Sin embargo, confiamos en que el Espíritu de Dios se hará cargo de nuestro testimonio y lo utilizará para nuestros propios fines. Cuando dejamos que el Espíritu Santo, y esto lo vimos en la llave del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, cuando dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros y nos doblegamos ante su presencia, ante ese sentimiento del Espíritu Santo en nosotros, dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida. Y como cristianos, este estudio es para nosotros los cristianos. Quizá quien esté escuchando esto y no sea cristiano va a quedar un poco ahí, ¿verdad? Pero al final esto es para el crecimiento espiritual. Alguien que no es cristiano, alguien que no tiene a Cristo en su corazón, no puede entender que puede crecer espiritualmente. Todos los cristianos somos testigos y no podemos decir, fíjense bien, no podemos decir, espero estudiar algún día teología o apologética para que pueda ser testigo eficiente de Cristo. No podemos decir eso, ya somos testigos de Cristo. Si usted es cristiano, dice el pastor, ya ha visto lo que Cristo ha hecho en su vida. Si usted es cristiano, ya ha visto lo que Cristo ha hecho en su vida. Entonces ya puede ser un testigo fiel, que ve, que oye y que siente. La única pregunta es si usted está dispuesto a dar ese testimonio. Aquí no está en duda nuestra salvación si somos cristianos, sino que lo único que estamos diciendo es que si podemos estar dispuestos a dar ese testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Y vuelve el pastor ahí al caso donde fue él testigo de ese intento de asesinato. Dice: la víctima del intento de asesinato que yo presencié estaba demasiado asustada para testificar. Ciertamente había sido yo el testigo de lo ocurrido y sabía perfectamente lo que había pasado, pero su negativa a testificar, es decir, al que le había ocurrido la situación, hacía inútil su testimonio para llevar a aquellos criminales ante la justicia. Tenía que ser yo el que había testificado que fuera a dar ese testimonio. Eso lo menciona el pastor. De igual manera, nuestro testimonio de lo que Cristo ha hecho en nosotros, fíjense bien, hermanos, qué importante esto. El testimonio de lo que Cristo ha hecho en nosotros es inútil si no lo compartimos. Es inútil ese testimonio si usted se queda con él. Ser testigo no siempre resulta fácil. A veces los testigos se enfrentan a la amenaza de represalias por parte de los acusados. Estamos viviendo en una situación hoy en día de que usted es testigo de algo y mejor no testifica porque le da miedo que lo vayan a linchar después. Ser testigo realmente, hermanos, necesita valentía, necesita una decisión, una contundencia de nuestra parte, situación decidida de nuestra parte para poder llevar ese testimonio y compartirlo a los demás. Si no, ese testimonio es inútil. Como cristianos es posible que seamos ridiculizados o marginados por aquellos a quienes hablamos de Cristo. A la mayoría de nosotros, quizá a ustedes les ha pasado también, nos importa más protegernos a nosotros mismos que proclamar a Jesús. Pero si queremos ser testigos eficaces de Jesucristo, debemos de dar más importancia a lo que el mundo piensa de Cristo
que a la opinión que pueda tener de nosotros. Por eso es que este estudio, hermanos, es directamente dirigido a nosotros los que estamos en las iglesias, a los que Cristo ya ha tocado y que estamos aquí por la gracia de Dios, para que podamos crecer con este estudio bíblico a través de su palabra, podamos tomar esos datos, hermanos, y esa información, y que el Señor obre a través de su Espíritu Santo en nosotros para poder ser testigos fieles. Luego el pastor también menciona más adelante que el testimonio también es colectivo en la iglesia, comentando acerca de la importancia del testimonio de la iglesia. Menciona a un personaje ahí, Jean, que escribió en algún momento: la evangelización colectiva resulta fundamental para el evangelismo personal. En el Nuevo Testamento, el buen funcionamiento del cuerpo de Cristo preparaba el terreno para el testimonio individual. Es decir, lo que nosotros estamos haciendo aquí, hermanos. Nuestro testimonio colectivo que lo tenemos nosotros acá y que la iglesia puede dar a la comunidad, también nos prepara a nosotros como creyentes individuales en poder ser un fiel reflejo de lo que Cristo ha hecho. Por eso dijo Jesús: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Y Pablo también menciona: amarás a tu prójimo como a ti mismo, en Romanos 13:9. Y eso es lo que vimos en el estudio anterior de la semana pasada, en la sesión anterior. La comunión con los hermanos nos trae edificación. Y esa edificación se refleja después en el testimonio individual. Pedro también exhortó a los creyentes a mantener buena su manera de vivir ante los gentiles. El evangelismo personal cobra una importancia extraordinaria visto contra el telón de fondo de un cuerpo maduro de creyentes locales que causan un impacto en sus comunidades mediante su integridad, generosidad, conducta ordenada, sabiduría, diligencia, humildad y además de estas cosas, su testimonio inequívoco de Jesucristo. Todo eso, hermanos, lo tenemos desde la iglesia como la base colectiva para que nosotros los creyentes individuales podamos reforzar nuestro testimonio individual y tengamos las herramientas para poder testificar al mundo. Resulta difícil ser testigo solitario, es decir, solitariamente llevar esto de ser testigo es bien difícil. A menudo esto se hace preciso, pero el plan general de Dios consiste en una evangelización colectiva en el contexto de un cristianismo dinámico y de una vigorosa vida comunitaria. Si bien es cierto, testigos podemos serlo individualmente, pero necesitamos a la colectividad de las iglesias locales para que ese testimonio sea más eficaz y sea dinámico el cristianismo con una vigorosa vida comunitaria, menciona el pastor. El testimonio de una iglesia en su comunidad refleja y afecta los testimonios de sus miembros individuales. Es decir, lo que nuestra iglesia hace de manera total y colectiva también refuerza y afecta el testimonio de los miembros individuales. A veces el testimonio dado por una congregación afecta a sus miembros también. Es decir, así como afecta positivamente, también puede afectar negativamente. Y les traigo aquí textualmente una historia que el pastor cuenta ahí relata en su libro y menciona lo siguiente. En cierta ocasión, menciona el pastor MacArthur, una iglesia cercana celebró un baile y alguien echó alguna cosa en la limonada, emborrachando a los líderes de la iglesia. Era como que tengamos un ágape aquí, alguien le eche un litro ahí de Yuscarán. Imagínense, hermano, que le haya quitado la etiqueta y los demás pensaban que era agua y era aguardiente. Una mujer, dice él, hasta terminó desnudándose. Sobra decir que la publicidad negativa
por este incidente destruyó la reputación de esa iglesia. Imagínense nosotros aquí, hermano, los vecinos, ¿qué pensarían? Puede usted imaginarse, menciona él ahí en ese apartado, la dificultad que tuvieron sus miembros para compartir el evangelio después de aquel suceso. Un impacto negativo, colectivo, ¿verdad? Afectó a los miembros individualmente. En cuanto a las personas a quienes estaban testificando, se enteraban de cuál era esa iglesia o cuál era su iglesia, se acababa la conversación. Ah, esa iglesia es aquella ahí de los que... La credibilidad de la organización a que pertenecemos resulta muy importante para nuestro testimonio personal. O las iglesias aquellas, ¿verdad?, que trascienden y van allá. Ayer lo platicábamos en la academia ministerial ahí, de iglesias que por ceder llegan a convertirse en iglesias que trascienden a lo mercantil y no a lo espiritual. O sea, entonces esos ejemplos colectivos de testimonio afectan después de manera individual a los miembros para que puedan testificar. Entonces después usted llega, los hermanos llegan a querer testificar o a dar testimonio donde alguien o a quererlo hablar de Cristo y ya inmediatamente lo relacionan. ¿Y qué iglesia es donde hacen esto, donde hacen lo otro? En cuanto a las personas, es importante que personalmente, individualmente, los creyentes en una iglesia estamos supeditados a ese testimonio colectivo. Por otra parte, las acciones de un solo individuo pueden afectar también negativamente el testimonio de la iglesia de manera colectiva, es decir, viceversa. Si lo colectivo afecta a lo individual, también lo individual afecta a lo colectivo. Y él menciona otro caso, ahorita se los traigo así textualmente. Me sentí consternado, menciona el pastor. Ya estamos viendo el caso de lo individual a lo colectivo, ¿verdad? Me sentí consternado, dice él, por un incidente que se produjo en nuestra iglesia hace algunos años. Un hombre que asistía a la Grace Community Church invitó a un abogado amigo suyo a los cultos en el domingo. Jamás iré a esa iglesia, contestó el hombre a quien habían invitado, ya que a ella asiste el abogado menos honrado que conozco. O sea, un hermano había invitado a otro abogado, a un abogado, amigo suyo, ¿verdad? Pero cuando aquel le dijo a la iglesia que iban, sabía que ahí iba el abogado menos honrado o más pícaro que conocía. Imagínense cómo lo individual puede afectar a la iglesia. Entonces la responsabilidad, hermanos, que como creyentes tenemos de ser testigos fieles, testimonio fiel de lo que Cristo ha hecho en nosotros, es sumamente importante. Todo lo que nosotros hagamos allá afuera, todo, con los vecinos, con su familia, con en el trabajo, los que usted expresa, lo que usted publica, todo, hermanos, se convierte en algo que lo están viendo y puede afectar a nuestra iglesia, especialmente la iglesia local aquí en San Pedro Sula. He ahí un caso en que el estilo de vida pecaminoso de un solo miembro afectaba el testimonio de toda la congregación. Aquel suceso, menciona el pastor, me inquietó tanto que el domingo siguiente lo conté a los hermanos y pedí al abogado en cuestión, al picarito, que ordenara su vida o abandonara la iglesia. Imagínense.
Luego también el testimonio de los creyentes individuales, ¿verdad? Es decir, un creyente individual, un testimonio individual puede afectar a toda la congregación. Nuestra eficacia como testigos de Jesucristo no solo se ve afectada por el testimonio colectivo de nuestra iglesia, sino también de la credibilidad de nuestras propias vidas. Si nuestro comportamiento no respalda lo que decimos, oigan bien, hermanos, ahí esta parte es sumamente clave que el pastor lo menciona en su apartado con unos ejemplos prácticos que ya los voy a leer. Si nuestro comportamiento no respalda lo que decimos, la gente lo notará y nuestro testimonio no será creíble. Por más que digamos, por más que posteemos algo, pero si no hacemos eso, el comportamiento es lo que hacemos, no lo que decimos. Entonces el testimonio es más lo que hacemos que lo que decimos, porque lo que decimos, ya lo dijimos ahí, que hasta los testigos de Jehová y los mormones dicen que son cristianos. Entonces no importa lo que digamos, importa más lo que hacemos. En Mateo 23, 2 al 3, Jesús dijo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Dicen y no hacen. Entonces, ¿cuál es lo importante? Hacer. No es tanto decir. Decir está bien, pero es más importante hacer. Es decir, hermanos, que eran unos hipócritas que decían una cosa y hacían otra. Nosotros, en este nuevo pacto que estamos, hermanos, en la iglesia, que el Señor nos ha permitido llegar acá, ser creyentes, seguidores de Él, no debemos ser así. Es una lucha constante, todos los días. Luchar contra la carne, luchar contra nuestros impulsos y dejar que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida. Eso es esa es la lucha diaria. Y nosotros no debemos ser así, hipócritas. La gente necesita ver en nuestras vidas la realidad de lo que realmente decimos y profesamos. En cierta ocasión, menciona el pastor, prediqué en una cárcel. Después de predicar, se me acercó uno de los internos y me dijo: ha sido estupendo, pastor. Estoy contento de ver a un hermano en Cristo aquí en la cárcel. Yo también hago la obra al Señor, le dijo el preso. Y me dijo el nombre de la organización cristiana para la cual él trabajaba. Un poco sorprendido, dice él, le pregunté: ¿qué hacía él en la cárcel? ¿O por qué estaba en la cárcel? Ah, respondió él, me pusieron varias multas de tráfico y jamás pagué ninguna, por lo que me sentenciaron a 90 días de prisión. Inmediatamente, dice el pastor MacArthur, le recordé las palabras de Pedro: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea a la ley como a superior, ya sea a los gobernadores, como por él enviados para el castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. 1 Pedro 2, 13 al 15. Y luego le dije a este cristiano que estaba, entre comillas, que estaba en la cárcel: háganos el favor a todos y no diga a nadie que es cristiano. No necesitamos esa clase de publicidad. Alguien que diga que es cristiano y que le dé orgullo haber desobedecido las leyes de tránsito. No necesitamos esa clase de publicidad, menciona el pastor. Aquello realmente lo sacudió a esta persona. Pero entonces tuve la oportunidad de hablarle de la importancia de la credibilidad. La credibilidad
es cuando testificamos fielmente lo que hemos visto, oído y lo que sentimos. Estimado hermano, menciona el pastor, tal vez no se encuentre usted en la cárcel. Esto es para todos nosotros. Mire qué mensaje tan importante, hermanos. Tal vez no nos encontremos en la cárcel, pero hay otras maneras menos evidentes de socavar su propio testimonio mediante el estilo de vida que lleva. Quizás no se muestre diligente en brindarle a su patrón un día de trabajo como es debido. Puede que hable a otros de Cristo mientras debería estar trabajando. Oiga bien ahí, ¿verdad? O sea, en vez de trabajar, estamos hablando de Cristo. Eso no es un buen testimonio. Si su jefe o sus compañeros llegan a enterarse de eso, su testimonio se verá desacreditado. O tal vez, menciona el pastor, sea usted un estudiante y lo descubran haciendo trampa en un examen. ¿Quién lo escuchará luego cuando hable de Cristo? Es mejor, menciona el pastor, reprobar ese examen que deshonrar la causa de Cristo. Difícil, ¿verdad? Difícil ser un testigo fiel. Difícil ser un testigo fiel. Otro caso muy trágico pero muy común podría ser que trabajes, menciona el pastor, en un lugar donde te pagan por promover el aborto o la agenda LGTB. Cosas que se contraponen abiertamente a las Escrituras y al Evangelio. ¿Cómo queda tu testimonio? ¿Puedes soportar que te paguen aún sabiendo que la organización promueve esa agenda contra la vida y la familia? Es mejor, menciona el pastor, salir de ese lugar. Si no desistes, puede que ames más el dinero que a Dios y tu testimonio está desacreditado. Por otro lado, hermanos, no permita que su estilo de vida debilite su propio testimonio y el de otros cristianos. El apóstol Pedro nos da un buen consejo, porque esta es la voluntad de Dios, menciona Pedro, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Haciendo bien. ¿Y qué es haciendo bien? Dar testimonio fiel. Para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Miren cómo ahí está la forma que tenemos que comportarnos. No es solo hablar. Hablar es fácil. ¿Verdad? Hablar es fácil. Comportarse, actuar, hermanos, eso es lo difícil en la vida cristiana. No deje que su estilo de vida haga que alguien se cierre el evangelio. Examinémonos, hermanos, todos. ¿Cómo está nuestro estilo de vida? ¿Qué estoy haciendo que obstaculiza que otros se conviertan a Cristo? ¿Qué estoy haciendo en mi estilo de vida? Revise todo su itinerario diario, su cronograma de vida. ¿Qué estoy haciendo? Ese rato que es mi deleite, ¿realmente afecto a otros? ¿Afecto a mis hijos? ¿Afecto a mi esposa? ¿Afecto a los que están viendo qué estoy haciendo? Esa forma de cómo me comporto, tengo que revisarla. Nuestro testimonio depende también claramente y efectivamente del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no ha obrado y esa llenura no está en nosotros, nuestro testimonio no va a ser fiel. Las personas no se salvan por nuestro testimonio. Es decir, estemos claros, hermanos, que no es su testimonio el que va a salvar a alguien. Ni por lo que hagamos callar o utilicemos buenas tretas de vendedor para presentar el evangelio de alguien. No caigamos en ese error nosotros mismos, ¿verdad? No es su testimonio el que va a salvar a alguien. Su testimonio es con Cristo. ¿Okay? Y tampoco no es que va a salvar a alguien porque usted practica cómo hacerlo y tiene esa habilidad de hablar con alguien. No, es a través de la obra del Espíritu Santo
que está haciendo ahí para salvar a esa persona. Nadie se ha salvado nunca ni se salvará sin la operación del Espíritu Santo. Aunque el apóstol Pablo lo anunció en el Evangelio a Lidia, ella no se salvó hasta que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Lo vemos en Hechos 16:14. El Espíritu Santo obra en la persona para que esté atento a nuestro testimonio. Fíjense bien. Nosotros decimos hay veces que las personas nos observan. Bueno, posiblemente el Espíritu Santo haga que esa persona nos observe cuando hacemos las cosas bien, para que a través de nuestro testimonio esa persona caiga a los pies de Cristo. Pero si nosotros nuestro actuar y nuestro accionar no es de acuerdo a un testimonio fiel y a un testigo fiel, no estamos haciendo nuestro trabajo, y el Espíritu Santo al final va a obrar en la persona, pero no es por nuestro testimonio, hermanos. Qué consolador resulta saber que solo somos responsables de actuar con diligencia y fidelidad, permitiendo que el Espíritu Santo nos utilice, nada más. Nuestra responsabilidad como creyentes verdaderos solamente es de actuar de manera diligente y fiel ante el Señor, siendo un buen testigo o un testigo fiel de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Pero con eso permitimos que el Espíritu Santo nos utilice. Menciona el pastor, para cerrar esta parte, menciona el pastor ahí. A menudo la gente me pregunta si me siento decepcionado cuando las personas no se salvan en respuesta a mi predicación, menciona él. Si me siento decepcionado o preocupado. Y dice él, sí me siento decepcionado en cuanto a ellas, pero sé que Dios me ha llamado a predicar el Evangelio y no a salvar a la gente. Oiga bien, hermano. O sea, nosotros cumplimos con nuestro testimonio. Los pastores cumplen con predicar el Evangelio, pero la obra solamente es del Señor. Esa es la tarea del Espíritu Santo. Lo único que usted y yo, dice él, podemos hacer es ser testigos fieles de Jesucristo, dando nuestro testimonio y permitir que el Espíritu soberano de Dios realice su obra. Nada más. Es decir, a nosotros, hermanos, solamente nos corresponde ser testigo fiel, dar testimonio fiel, no con lo que decimos, con lo que hacemos. Algunos consejos prácticos para testificar, menciona él en su apartado, ya para ir finalizando este estudio. Testificar a otros acerca de Cristo puede resultar intimidante, menciona él. He aquí algunos pasos prácticos que le ayudarán a usted como creyente para empezar este proceso de testimonio. Primero, menciona él, comience por preparar su testimonio. Le aconsejo que lo escriba y de alguna manera puede estructurarlo de un modo claro y ordenado. Repáselo a menudo y manténgalo fresco en su memoria. Revise realmente, hermanos, y revisemos todos qué es lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Tengámoslo claro, que no se nos olvide. ¿Qué es lo que Dios, de dónde el Señor lo ha sacado, hermanos? ¿Cuál era su vieja manera de vivir? Y cómo el Señor ha transformado su vida. ¿De qué lodo, de qué fango lo sacó el Señor, hermano? Téngalo claro. Pueda testificar acerca de eso. Las personas que a usted lo vieron así, que lo vean hoy, cómo está en Cristo. ¿Qué clase de estructura debería tener un testimonio coherente? Comience relatando su insatisfacción con la vida que llevaba antes de ser salvo. ¿Cuál era su vida?
Tengámoslo claro, estructuralmente, ¿cómo era su vida? He aquí algo con lo que la mayoría de los no creyentes pueden identificarse, porque ellos también se sienten infelices. Si usted aborda a un no creyente con esas situaciones que usted pasó, va a tener una empatía con esa persona, con ese no creyente, y él se va a ver identificado. El no creyente, alerta para descubrir esa oportunidad en la conversación cuando alguien manifieste su descontento con la vida. O sea, que esté usted alerta a eso. Mencione que usted solía sentirse igual y luego, hermano, cuente su testimonio de transformación en su vida. El siguiente paso consiste en explicar su conversión. Relate la forma en cómo Cristo sustituyó esa insatisfacción por la paz verdadera y el contentamiento. Seamos capaces, hermanos, de poder tener claro en la vieja manera de vivir y en ese sufrimiento en que estábamos y cómo estamos con la paz verdadera en Cristo hoy. Pero que eso se refleje con nuestro comportamiento. Si usted no ha cambiado su vieja manera de vivir, hermanos, si antes era peleonero y todavía es peleonero aquí en la nueva vida de Cristo, no le van a creer. Cuesta. Si antes decíamos malas palabras y todavía decimos malas palabras, no nos van a creer, hermano. Es difícil para nuestra vida en Cristo y nuestro crecimiento, pero hay que dejar que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida y solo así podremos ser testigos fieles. Asegúrese de explicar bien el Evangelio utilizando la Biblia. Exprese claramente las verdades bíblicas de que todos los hombres son pecadores, de que todos están bajo la condenación justa de un Dios justo y la salvación se consigue solamente por la fe en Cristo. Tengamos claro eso a la luz de la Biblia y que también que no es mediante las obras. Deje claro que el verdadero arrepentimiento es estar dispuesto a renunciar a un estilo de vida pecaminoso y a vivir la obediencia en Cristo. El verdadero arrepentimiento deja todo atrás. No mira atrás. No se queda lamentando ahí de lo que hacía antes. El verdadero arrepentimiento es una vida nueva en Cristo y es un renacer para nosotros, hermanos. Busque oportunidades para contar su testimonio. Pedro dijo: santificad al Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. 1 Pedro 3:15. Estar preparados como creyentes verdaderos, hermanos, que estamos aquí hoy. No podemos quedarnos como bebés recién nacidos, salvos pero recién nacidos, inútiles para la obra de Cristo. Lindos los bebés ahí, ¿verdad? Pero no pueden hacer nada. Chineados tienen que andar. Hay que hacerle todo al bebé. Cuando llegamos a Cristo, hermanos, si bien es cierto, somos bebés espirituales, pero tenemos que crecer. Y esto nos permite ser un testimonio, contar nuestro testimonio, buscar esa oportunidad para poderlo hacer, nos permite crecer en nuestra vida espiritual. ¿Hay alguna razón que impida recibir a Cristo ahora mismo? Voy a hacer una pregunta. La respuesta le indicará si la persona está lista para ello o necesita más enseñanza o exhortación. Después de su testimonio y después de que usted le ha contado dónde viene y qué es lo que Dios ha hecho en su vida, puede empezar a hacerle preguntas. Por otro lado, el pastor menciona, conozca bien los recursos que hay disponibles para todas las iglesias
y poder llevar el testimonio o el evangelio de Cristo. En el evangelismo personal, menciona él, un folleto puede constituir una buena herramienta. Un folleto que lo lea alguien y después usted lo aborda. Hay muchos a su disposición, menciona él. Aquí en la iglesia tenemos acceso a recursos, folletos, pequeños libros, material en el cual podamos también dar para poder evangelizar y llevar nuestro testimonio a otros. Son tratados, brochures, cosas que tenemos incluso aquí en nuestra iglesia local. Solo asegúrese de escoger uno que presente claramente y con precisión el evangelio, y conózcalo a fondo usted mismo antes de utilizarlo para testificar. No le vaya a entregar a alguien ahí algo que usted no ha leído, si no se va a meter en problemas. Léalo usted primero, luego amarre y alinee su testimonio que tiene ya estructurado con el brochure que usted va a entregar, como decimos, ¿verdad?, en el mercado, para romper el hielo con un cliente, con un inconverso en este caso. De ahí el poder del Espíritu Santo hace todo, hermano. Él va a obrar en ese corazón duro, corazón de piedra, a través de ese brochure, a través de ese tratado y a través de su testimonio, para poder llegar a Cristo. Si tiene oportunidad, participe en algún curso de evangelismo personal, tal como uno denominado evangelismo explosivo, que está en línea, menciona él. Hay también excelentes manuales para aprender a dar testimonio. Uno de los mejores es Tell the Truth, diga la verdad, de Will Metzer. Aprender principios eficaces de evangelismo personal puede resultar muy útil. Asegúrese de que el adiestramiento que recibe o los libros que lee le enseñen un método de evangelización bíblicamente sano. Es decir, que lo leamos, que lo revisemos, que lo compartamos con el pastor, que estemos viendo realmente que sea que esté bíblicamente sano y llegado a las Escrituras. Hay demasiado evangelismo hoy en día centrado en el hombre y no en Dios. Entonces, los creyentes de nuestras iglesias debemos de revisar primero qué es el tratado, cuál es el tratado, el brochure, el material o lo que vamos a llevar a esos no creyentes y con qué vamos a llegar donde ellos. Familiarícese además con algunos libros que presentan pruebas de la veracidad del cristianismo y que contestan las objeciones que a menudo los no creyentes sacan a colación. 2 libros muy útiles, menciona él, entre muchos que hay, son Evidencia que exige un veredicto, de John McDowell, y La razón para creer, de R.C. Sproul. Formule algunas preguntas útiles para dirigir la conversación hacia cuestiones espirituales. Es decir, aprovechemos la conversación para poder dirigir a nuestro amigo, oyente, a una cuestión espiritual. Sea sensible y discreto en su manera de introducir el evangelio en una charla. No de golpe, no de místico, ¿verdad? Sino que seamos sensibles y discretos para poder abordar una charla de evangelio. Tener en mente algunas preguntas para cuando se presente la ocasión puede ayudar. Y esas preguntas pueden ser, por ejemplo, preguntarle a alguien: ¿qué piensa usted que es Jesucristo? ¿Cree que es posible estar absolutamente seguro de ir al cielo? Otra pregunta: ¿cómo piensa que alguien es capaz de tener esa clase de seguridad? Pueden ser en consecuencia una de la otra. Preguntas como estas pueden ser útiles para enfocar la conversación en el evangelio y también para proporcionarle a usted una idea clara de la condición espiritual de las personas. Cuando preguntamos esas cosas,
y recibimos la respuesta de esa persona, hermanos, claramente vamos a identificar cuál es el concepto que tienen de ir al cielo o de Jesucristo. Finalmente, hermanos, esta alerta para detectar las oportunidades, tenemos que estar alertas todos, ¿no? Estas alertas son para nosotros, para que estemos alertas a detectar esas oportunidades. Cierto hombre que conozco, menciona él también en uno de sus relatos, le preguntó a la azafata de un avión en que volaba, ¿qué haría si éste perdiera fuerza y se estrellara contra una montaña? El hombre le preguntó a la azafata. La azafata le contestó, caballero, le respondió ella, ¿cómo se le ocurre preguntarme una cosa así? Pensaba, dijo él, ¿qué haría usted si de repente se encontrara cara a cara con Dios? Y él le preguntara, ¿qué derecho tenía usted para entrar al cielo? Es decir, ¿qué derecho tiene usted para entrar al cielo? La mujer se quedó pensativa durante un momento y por último admitió, pues no lo sé. Y eso, hermanos, menciona él, fue la raíz de lo cual el hombre en cuestión procedió a guiar a esa azafata a Cristo, al escuchar la respuesta de la azafata. Es decir, las preguntas, lo que quieren con esto es descubrir qué es lo que el no creyente tiene por concepto. Y una vez con las respuestas se entra con la oportunidad para llevar a Cristo. Nuestra responsabilidad para con quienes guiamos a Cristo no acaba con en el momento de su conversión, sino que nuestra meta es discipular y conducir hasta el nivel de madurez que se les permita hacer discípulos a ellos mismos. Jesús no nos encargó que hiciéramos discípulos a las personas, Jesús nos encargó que hiciéramos discípulos a las personas que evangelizamos. Es decir, si alguien viene a Cristo por usted, hermano, por su testimonio, es una gran oportunidad para usted como creyente de poder seguir y darle seguimiento a esa persona que se convirtió. Si la persona que está discipulando tiene problemas con el manejo del dinero, por ejemplo, enséñele principios de la Biblia relacionados con la economía y las finanzas. Si esa persona que usted está discipulando lucha contra la lascivia, enséñele principios bíblicos referentes a cómo vencer esa tentación. Y así sucesivamente, con las oportunidades que se nos brindan con esa persona. Para finalizar, hermanos, ya estamos casi en la hora. Algunos creyentes cristianos tienen miedo de confrontar a los no creyentes con el evangelio porque temen alarmarlos de lo mismo. Pero ¿cuánto más alarmados se sentirán al darse cuenta demasiado tarde que no conocen la verdad? Es decir, hay veces que los cristianos nos enfrentamos a un dilema de llevar el evangelio para no alarmar a los no creyentes. Es decir, a alguien no lo queremos alarmar de que, ¿verdad?, que está en pecado y que está muerto en sus delitos. Con eso no lo queremos alarmar tanto. Pero dice el pastor, pero cuánto más alarmados se sentirán al darse cuenta demasiado tarde que no conocen la verdad. Es decir, hermanos, que no puede provocar en nosotros esa alarma, sino que es nuestro deber y más bien es una motivación que tenemos que tener para llevar el evangelio de Cristo, alarmados de que no conocen la verdad. Tienen necesidad de que se les alarme, hablando acerca de la urgencia de alcanzar a los perdidos. Jesús dice en Mateo 9, 37, 38, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Es usted uno de los obreros del Señor? ¿Tiene usted un buen testimonio en su familia
en su trabajo y en sus actividades diferentes a la iglesia? Los no creyentes y los perdidos que necesitan el Evangelio urgentemente pueden acercarse a Dios al ver su testimonio y la congruencia en el cumplimiento de las Escrituras. ¿Podrá ser usted un buen obrero llevando testimonio y que los no conversos lo puedan ver como un testimonio para acercarse al Señor? En conclusión, hermanos, dar testimonio de Cristo implica compartir con valentía y humildad el cambio que ha tenido lugar en nuestros corazones. Pero ese cambio debe ser visible ante los demás, en especial su familia, en su trabajo y los ambientes donde usted tenga actividades. Ese testimonio debe ser público y debe reflejar el amor, la gracia y la verdad que Jesús enseñó. Para crecer espiritualmente, los creyentes verdaderos deben de renunciar a cometer actos ilícitos. Los creyentes verdaderos debemos de renunciar a cometer actos inmorales. Y los creyentes verdaderos, para ser verdaderos testimonios de Cristo, debemos de renunciar a cometer actos ofensivos al prójimo. La única forma de crecer espiritualmente con el testimonio de lo que Dios ha realizado en nuestras vidas es cuando dejamos de poner primero a los ídolos del corazón en lugar que a Dios. Estos ídolos son especialmente el trabajo y el dinero. Si no somos capaces de dar un testimonio completo y contundente con la verdad bíblica, ¿quién lo escuchará luego cuando usted hable de Cristo? Es la gran pregunta para nosotros, hermano. Debemos tener presente que el testimonio de lo que Cristo ha hecho por nosotros es inútil si no lo compartimos. ¿Y cómo lo compartimos? Lo hacemos hablando de sus verdades y con nuestras acciones congruentes con ellas. Que Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos ayude a todos, hermanos, a ser testigos fieles para crecer espiritualmente en Cristo. Gracias al Señor por esta palabra que nos ha dado para poder estudiar, hermanos, y que la obra sea de Él. En el nombre de Cristo Jesús.